Evangelio de abril 21, 2016, del Santo Evangelio según San Juan. Después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura, que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a quedarnos en este preciosísimo Evangelio tan profundo y con tantas partes. Al menos 8 puntos que quiero comentar. Esperemos hacerlos como dice un buen amigo, brevis et placevis. Es decir, cortos y placenteros. El primer punto es: después de lavarle los pies a los discípulos. Jesús va a hablar de la importancia de ser el primero. Y el punto central, vamos a decir, la revelación más importante de este Evangelio, es uno de los últimos puntos que vamos a tratar cuando dice el Señor: Ego eimi, yo soy. O si lo hubiéramos escuchado en hebreo, Yahvé. El Señor nos está diciendo: yo soy Dios. Y Dios se ha inclinado delante de sus discípulos para lavarle los pies. ¿Quién somos tú y yo para no inclinarnos delante de cada uno de nosotros a lavarnos los pies? ¿Acaso pretendemos ser más que Dios? Por eso que es importante que aquel que está llamado a configurarse con Cristo, es decir, el obispo, el presbítero y el diácono, puedan libremente y sin ninguna vergüenza arrodillarse delante de los hombres a lavarnos los pies, hombres y mujeres. Y si ellos los tienen que hacer, pues con mayor razón nosotros. Segundo punto que dice es: el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado que el que lo envía. Esto es, si Jesús, que no pidió canonjías, nos enseña ese camino, nadie tiene derecho a exigirlas. Si vamos a obrar en nombre de Dios, obremos pues como Jesús lo pide. Seamos humildes, serviciales y entreguemos la vida por el otro, sin exigir ni vivir a costillas de quien supuestamente servimos, ni querer gobernarle por la fuerza, sino por amor y entrega. Ya Pablo lo ha dicho de una manera muy hermosa: si alguien no quiere trabajar, que no coma. Y también, yo trabajo con mis manos para comer mi sustento e inclusive para compartir de lo que gano. Siguiente punto: si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Entender que cuando nosotros somos llamados por Dios, cuando existe una vocación, y todo bautizado es llamado a ser parte, al menos del cuerpo íntegro del Señor Jesús, es decir, de la Iglesia en su multiforme dimensión, en su multiforme sede, con sus diferentes modalidades, que solo Dios conoce cuál es el límite. Estamos llamados precisamente a ser siervos, a ser enviados, y a saber que también nosotros debemos, todos los bautizados y todos aquellos que profesamos el santísimo nombre de Jesucristo, estamos llamados a inclinarnos y a arrodillarnos delante de nuestros hermanos, a lavarles los pies y a servirles, sin pensar que tenemos una dignidad, una situación que nos hace sobrepasar sobre los otros. El propio Dios nos lo está diciendo. Ojalá lo entendamos. Luego dice: no lo digo por todos, porque yo sé a quienes he escogido. Y qué triste, y realmente me hace temblar siempre que medito en esto, tiemblo. Y de vez en cuando le digo: Señor, si tú
sabes que yo te voy a fallar y me voy a alejar de ti. Quítame la vida antes de que me aleje de ti. Llámame cuando aún soy tu amigo, para que siempre sea tu amigo. Me da horror pensar que cualquiera de nosotros y yo mismo podemos ser un Judas. Dios llama a buenos y a malos. En mi caso, a un malo. Pero Dios va transformando el corazón de aquellos que somos malos para ir imprimiendo su imagen y sus acciones. La clave y el secreto está en que nosotros nos dispongamos para ser transformados, como aquellas vasijas de barro que se ha echado a perder y que el alfarero vuelve a tomar amorosamente en sus manos y la vuelve a hacer como él quiera. No como la vasija lo desea, sino como el alfarero quiere. Dice, esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura. La Escritura es la propia palabra de Dios. Y el pasaje es este que va a seguir. El que comparte mi pan me ha traicionado. Qué doloroso para Jesús comprobar que aquel amigo más cercano, aquel a quien le permitía darle beso, el beso de la paz, es el que lo va a traicionar. Qué cruz tan dolorosa para nuestro Señor sigue siendo que aquellos a quienes han llamado el Señor, y particularmente aquellos que comparten el pan de la Eucaristía, son los que le traicionan. Si tú, querido hermano, en algún momento te justificas y te vas alejando de Dios, quizá hoy, a través de mis humildísimas palabras, sea un momento de llamado a tu conciencia para que recuperes aquel don maravilloso al cual fuiste convocado al inicio, a la salvación gloriosa, y no vayas a ser condenado, tú con muchos otros por tu culpa. Finalmente va a decir esta que es la parte central para mí. Les digo antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ego eimi. Es decir, crean que yo soy Dios. Por eso les estoy adelantando lo que va a suceder. No estoy profetizando. Fíjense que Jesús no profetiza. Jesús habla la palabra de Dios directamente porque Él es mismo. Mismo es el Verbo eterno. Él es la palabra. Cuando Él dice, lo que Él dice se cumple. Igual que vemos en Génesis, ¿verdad? Esas palabras tan hermosas, ¿verdad? Vayomer Elohim Yehior Vaihior. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo. Esa palabra que pronuncia el Señor, Vayomer, eso que dice, es el propio Jesús el que la pronuncia. Finalmente, el último punto. El que me recibe, al que yo envío, me recibe a mí, y recibe al que me ha enviado. ¿A quién recibe? ¿A quién recibimos ¿a quién reciben ustedes cuando abren sus teléfonos para escuchar esta humildísima meditación? Me reciben a mí, reciben mis palabras. Pero yo no estoy haciendo esto por un interés personal. Yo lo hago porque se me ha sido encomendado. Y el que me lo encomendó es el mismo que les dice, si reciben a quien yo envío, me reciben a mí. Y no solo lo recibimos a Jesús, recibimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que la Santísima Trinidad haga brillar su rostro sobre todos ustedes, sobre todos nosotros, nos sea propicio, nos cuide de mal y nos lleve a la vida eterna. Dios les bendiga, hermanos.